Muy buenas tardes. A la hora de la justicia hay muchas novedades para el programa de hoy. Marcela Pagano pidió la detención del jefe de gabinete. Pero es primero vas a rezar, ¿no? Una medida cautelar muy fuerte. Ahora iba a eso. Así, tranquilo. En realidad quería tirar las primicias, ¿no? Hay una medida cautelar muy fuerte pedida contra el jefe de gabinete. Tapa de todos los diarios de ayer. No sé si lo traje. Un contratista de Adorni declaró que pagó $245.000 en efectivo por las refacciones. Qué bravito terrible. que sea este pibe. Villarruel saludó por el cumpleaños a uno de sus seguidores y le deseó una cascada de éxitos. Así que terrible la vicepresidenta. Extraditaron a Pequeño J, muchísimas novedades. Continúa el juicio por la muerte de Maradona. Si hay tiempo vamos a tratar un poquito de eso. Hay cruces entre Burlando y el abogado Neto. Hay imputaciones a Matías Morla, que ayer compartimos streaming, que era el apoderado del Astro. Y nada, ayer estuvimos con Matías hablando del triple crimen. Nosotros tenemos una amistad hace muchísimos años con Matías. Lo conocemos, no vamos a decir hace cuántos años porque si no delatamos la edad. Así que hoy tenemos un programón, vamos a hablar de economía, de política económica, con el maestro, con Guillermo, de geopolítica, vamos a hablar de Adorni, que ya directamente no es un suplemento, ya la Nación completa le dedica todas las páginas, todos los colores, así que tenemos toda esta información, mucho más, ya están a la venta las figuritas del jefe de gabinete. Saludar a las chicas. Pará. ¿No? Las chicas quieren que las saludemos, pero no, si no vienen acá no las vamos a saludar. Listo. Ni a Alejandra Córdoba, ni a Mariana Torres las vamos a saludar porque no vienen al streaming y cuando vinieron se quedaron calladas. Así que no hay saludo para las chicas. Van a poder hablar. Si vienen las vamos a saludar. Dale. Entonces les decía, están a la venta las figuritas del jefe de gabinete. Hay algunas que son más buscadas que otras. La más difícil, ¿sabés cuál es, Guillermo? No. La de la cascada. Y hay otra que es más difícil la más fácil es la del presidente maltratando a los periodistas. Esas se venden en todos los kioscos, están por todas partes. Pero la más difícil es la de la cascada, la de los cabezales de jacuzzi. Y la más difícil de todas, que solamente en un kiosco, en el conurbano bonaerense la encontramos, es la foto que está hecha en figurita, ¿no? De la escribana dando la conferencia de prensa el día que salía de los tribunales. Así que, bueno, nada, vamos a hacer una pausa ahora sí. Me voy a poner serio, y por eso no quería decirlo al principio, porque el otro día un seguidor me escribió en las redes y me retó, y tiene razón. Dijo que yo empezaba a rezar de la misma manera que hablaba de cualquier otra cosa, y es un defecto mío, y quizás sea porque en el fondo uno a veces, no sé, tiene pudor o me da un poco de vergüenza, entonces me acelero cuando voy a rezar y no le doy la trascendencia que tiene, así que pedí disculpas, pedí perdón. Tiene razón el seguidor. Jesús dijo, cuando 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré presente. Y no solamente eso, sino que dijo que el que lo confiesa delante de los hombres, él lo iba a confesar adelante de su Padre, y el que lo niega delante de los hombres, él lo iba a negar adelante de su Padre. Entonces vamos a ponernos muy serios. Este es el momento más trascendente del programa. Vamos a ponernos en presencia de Dios, que además es fuente de toda razón y justicia. Este programa se llama La Hora de la Justicia. Así que nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ven, Espíritu Santo, vamos a rezarle especialmente a Nuestra Señora de Luján, patrona de este país, para que ilumine. Ponemos nuestro programa y nuestro país bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, reina y señora y patrona de este país. Y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, ponnos las palabras justas que tenemos que decir en nuestros labios y envías del cielo un rayo de tu luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, tema... oraciones, muy bien, porque las hacías a una velocidad... Las hacías muy rápido a una velocidad inusitada. Y tiene razón, capaz un poco de vergüenza. No, entonces... parecíamos cuando tomamos la comunión, viste, que vaya para el catecismo. Bueno, el minuto de televisión es cruel, no el minuto de streaming. No tenemos tiempo. Me lo hizo ver el seguidor bien, y dije, tenés razón. Sí, y pedí al principio te costó arrancar despacio, casi te trabas. Bueno, es así como funciona. Te felicito, muy linda oración. Bueno, entonces tema Adorni, tema Villarruel, el tema de la cascada, así que no sé, Germán. Para mí, o sea, no me traje un apunte, pero sí me parece que uno de los temas trascendentales, hoy en la televisión, en TN Noticias, mostraban un móvil en la calle, precisamente en la localidad de Moreno, se solicitaba un empleado, creo que para una carnicería, un depósito. Había 6 cuadras de cola. Le van a pagar con kilo de burro. Para un puesto de trabajo. Entonces, si eso a nosotros no nos llama la atención, realmente, o sea, tremenda movilización, 6 cuadras de cola para un puesto de trabajo, realmente habla del modelo, de este modelo. 22.000 pymes ya cerraron. Es un modelo que no sirve, que no abarca a todos los argentinos. Sí, hay sectores de la economía que le está yendo muy bien, pero es un sector de la economía que genera... Tres sectores. 3 sectores. A los bancos. Exacto, el tema de los servicios petróleo, financieros, energía, petróleo, todo lo que conocemos. Pero llega a abastecer entre un 15 y un 20% de la demanda laboral. Mientras que los sectores rezagados, estamos hablando de la industria, estamos hablando del comercio, de la construcción, nos abastecen un 80% de la mano de obra de los argentinos, totalmente rezagado. Entonces es un modelo que realmente no va a funcionar. Y bueno, miles de preguntas para hacerle a Guillermo respecto de la tasa de interés. Yo tengo una. Carry trade, que está pasando ahora con eso, que hay gente que no está tan conforme, qué puede pasar con el dólar y toda esa situación. Guillermo, voy a meter el dedo en la llaga. 2 preguntas. La primera por sí o por no y la segunda para desarrollar. ¿Tenés jacuzzi? No tengo. Ah, entonces no te puedo hacer la segunda porque te iba a preguntar si el jacuzzi tiene apoyacabeza. Entonces a Germán, ¿qué es una apoyacabeza para un jacuzzi? Claro, a ver, el tema del jacuzzi, yo sé lo que es un jacuzzi. Sí, lo vendo. ¿vende jacuzzi? ¿Y vendés la apoyacabeza? Sí, se vende, sí, la bañera. ¿Pero qué es el apoyacabeza? Eso no, se pone o ya viene incorporado para que vos quedes en esta posición. Este sería el apoyacabeza nada más que en la bañera. Pero en el jacuzzi no en la bañera, no sí, sabía claro. que existía. Bueno, lo que pasa es que vienen preparados para mover el agua. No, sé lo que es un jacuzzi, lo que no sé lo que es la apoyacabeza. Porque el nombre jacuzzi es, también hay distintos tamaños. Hay bañaderas que vienen preparadas para que vos le pongas el motor y en el baño de inmersión te mueve el agua. Esas se venden. Eso hasta ahí entiendo. Con apoyacabeza o sin apoyacabeza. Después están esas que ¿Y se le puede agregar a la una que no tiene o ya viene? Son accesorios que tienen muchos accesorios con ¿puede valer $10.000? $10.000 una apoyacabeza de un jacuzzi? El jacuzzi capaz que vale ese dinero. Qué cosas raras, bueno. Y la bomba. Es lo que se llama hidromasaje también. Vos jacuzzi en realidad se hidromasaje. Bueno, hablando de bomba. Técnicamente se dice bañadera con hidromasaje. Entonces viene todo un sistema preparado con las bocas, viene el motor, el motor es externo y alimenta, pasa el agua y te lo manda con distintas presiones. ¿Tenés folletería vos en el mayorista de ferretería? Sí, vendés una cada tarde. En el próximo programa mostramos cómo son los apoyacabezas. Ya casi no se usa eso, porque en un momento estuve en furor, ahora ya casi no se usa. Mirá. No, es algo que la familia no utiliza. No usa más. Ahora, qué tema, ¿no? Las familias que lo tienen ya te dicen que no lo utilizan. Bueno, hablando de bombas, ¿no?
en los 90 eran el que Era el refaccionaba, claro, el refaccionaba el baño y lo ponía. No, porque llegás y O te sea, das un negro vos decís manzano. que se quedó en el pasado, jefe de gabinete. No, te digo que, no, qué sé yo, lo quiere poner por si vos me invitado al baño y ve, qué sé yo, no sé, pero no, la verdad que no. Es raro. O para decir tengo hidromaón, no, me pongo un hidromaón, después no lo usás. Después no se usa. Después no lo usás. Y menos el apoyo cabeza. Bueno, nada. No, ahí te quedas dormido. Ahora yo sí que tengo una bomba y en esto Fyodor Dostoyevsky decía, la realidad supera la ficción. Nunca vi una cosa así, me pongo los anteojos porque no veo nada. Domingo 26 de abril, tapa de La Nación, no lo podía creer. Yo miro esto, es muy bizarro. Piden indagar al jefe del Arca por ocultar bienes en Miami ante el organismo a su cargo. Un fiscal lo acusa por omisión maliciosa. Es decir, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, no vamos a decir el nombre, pidió ante el juez federal Marcelo Martínez la citación indagatoria del titular del Arca. ¿Es esto verdad? Sí, bueno, él ¿Cómo? lo pidió, hay que ver lo que resuelve el juez, ¿no? Pero es raro. O sea, Sí, está acusado es raro, por evasión sí, el titular del organismo que tiene que controlar. Vos no te olvides que el presidente dijo que los evasores eran unos héroes. Lo dijo, igual dijo de los narcos, igual dijo de los proxenetas. El tipo tiene unos criterios de razonamiento muy extraños. Si te Qué dice raro. que un narco es un héroe porque disminuye la violencia en la sociedad, o que el proxeneta es un héroe porque aumenta la cantidad de trabajo, bueno, entonces, ¿qué querés que te diga? Mirá, Guillermo, acá están todos los detalles de la contratación de las refacciones de Adorni. Viene a dos colores, páginas, mirá La Nación, ¿eh? Para mí Lo le van a tener que dar una comisión a Adorni. ¿Por qué el contratista entregó eso? Si Sí. estaba en negro y no era necesario. Pileta climatizada, apoyacabeza para jacuzzi, cascada, las mejores de la casa. Según los documentos, $95.000. Eso lo saca al hombre de la asociación ilícita. Terrible. El abogado lo asesoró bien. Le pasa Claro, que el Porque Sí, si no se que me- vos digas plata en negro, No es- con la no es un reforma. delito. No, y con la reforma que hicieron Nada, lo ahora de puedes la penal justificar. tributaria, vos podés declarar, cuando te declarás y pagás y se acabó. O sea que el tipo Claro. va, lo declara, factura. Si no se paga. metía en un encubrimiento agravado y terminaba preso. Asociación. O asociación ilícita. Porque acá lo Mirá, que empieza, ¿por qué el abogado estuvo bien de él? Porque Le dijo decir la verdad. Decir la Zafá verdad. de la asociación. Sí. Porque una va a decir, me fue en negro, listo. A facturar Claro. y pagar el Y IVA pagar y los se terminó- impuestos. y se No, terminó el y IVA. aparte Sí. el testigo claramente... No, aparte falso testimonio, declara bajo encubrimiento. claro. ¿Sabés que le sale medio esto? código Le penal? sale ponerle el 21% de todo eso que va a tener que ponerle a él. Más algo otro igual que va a tener que dar al abogado. Está bien. Le salió 100 lucas. Lo que pasa es que el testigo Pero se declara... evita un quilombo bárbaro. No, no, el se testigo evitó ir declara preso. bajo juramento. Porque él va a tener que ahora decir que 2.45 tiene el IVA. Entonces es esto, dividido 1.20. Si no, le tiene que cobrar el IVA a Dorni. pero terminaba preso. Si no. Claro, Si- por si- asociación. si- Entonces él va a si pagar mentía- el 21% de 2.45. El 2.45 dividido 1.21, ese es el subtotal. A eso le tiene que agregar ingresos brutos y le tiene que agregar el IVA. Y seguimos con el suplemento Adorni de La Nación. El ministro... La factura total va a ser un poquito más porque tiene como 5 de ingresos brutos. O sea, el 2.45 dividido, yo te digo cómo es. Dale, va a sacar el 2.45 dividido 1.21 te da el imponible, el monto imponible. A eso le tiene que poner el 3, el 4 o el 5, yo creo que se acerca al 5 de ingreso bruto, y el 21 de IVA sobre lo imponible. Bueno, Y eso... eso le va a dar, no te digo que es más 5 derechos, pero le va a dar unos muñequitos Bueno, más. pero eso, ir preso... Son $10.000 de ingreso bruto que tiene ahí, más o menos. $10.000 ir en cana, Bueno, era, no, es a ver, preferible. No, pará. El abogado. Tiene que poner el IVA 21%. Tiene que poner No, el IVA no, y el abogado. El abogado que le va a cobrar otro tanto. Y el Y abogado. ¿Cuánto vos le- tiempo tiene para facturarlo? En la principio, factura lo puede... la factura. Ya, ya lo habrá, ya lo habrá facturado. Salió del Ahora ju- con la ley esta nueva. Sí, no. salió del juzgado y Cuando lo... aparece el error, Sí, podés facturar. se puede facturar. No, aparte Ya apareció el error. salió del juzgado y facturó, me imagino. Pero ve, ya está. Ahora, el que está un poco más complicado es el ministro. Acumuló gastos por $800.000 con el sueldo congelado. ¿Cuánto cobra más o menos? No, 3 hoy millones y apareció, medio de pesos. hoy apareció. Sí, hoy apareció unos muebles, creo 15 millones de pesos. O sea- Comparado con eso, pues cambio chico. $800.000 más los muebles. No, claro, hoy apareció unos muebles, no sé, está por ahí. Fíjate ahí, debes tenerlo debe estar acá. en Infobae, fíjate. Bueno, Furiosos Milei y Villarruel, interesante, mirá.
Villarruel contestó un pedido de mensaje de un cumpleaños con la siguiente afirmación: feliz cumpleaños atrasado, que tengas una cascada de éxitos este año. Lo habías leído, ¿no? Terrible. Sus seguidores, quienes captaron la indirecta, contestaron únicamente con foto del ex vocero presidencial. Che, hay que traer la foto de la cascada para la próxima. Claro, ¿Quién las trae? claro. Vos que te dedicás a construir, que te dedicás a construir, te sabés un poco de construcción. Bueno, que tengas una cascada de éxitos, pero podés traer, no podés mostrar, porque me quedé más allá de lo que dijo Guillermo. La verdad, nunca hice una cascada, nunca pedí hacer una cascada, desconozco. Sí, uno si va, no sé, a Temaiken debe estar lleno de cascadas. Es agua que va a lo que pasa que vos sabés que el agua se oxigena. No, debe haber barata, debe haber cascada barata. Es una cascada de una cascada. pileta. Claro. Es una cascada en una pileta. El agua se oxigena cuando... Así como en un spa, digamos. Bueno, no Los sé spas tienen esa Sí, el agua se oxigena cuando cae. Yo que es una cosa así que tiene la cascada que a uno le pegan las No es para eso. Esos serían los inyectores, los que le ponen ahí. Pero pará. No, eso es una cascada para oxigenar el agua y decorativa. Claro. Pero acá tenemos lo que dijo el jefe de gabinete. ¿Eh? Ya di las explicaciones. No me lo permite seguir explicando el debido proceso judicial. Te pregunto a vos que sos abogado. Sí, el debido proceso judicial no le permite dar explicaciones. No sé dónde estará. La declaración jurada va a estar en tiempo y en forma como siempre. Y no analizamos notas periodísticas. Dijo Adorni para el problema acá no es la declaración jurada de él. El problema de él es la asociación ilícita cuando tenga que explicar de quién le dio la plata. Y en el momento que empiece a explicar quién le dio la plata, la asociación ilícita termina en Milei, que es por lo cual Cristina está presa, porque dicen que la presidenta no podía desconocer lo que pasaba abajo de ella. Acá tampoco, porque el tema es que él va a explicar que tenía plata, que le dieron, que consiguió, que había un sobresueldo, no sé lo que va a explicar. Claro. Que la traía no porque tenía que estar en la declaración anterior, tiene que explicar que en el año... $800.000 no llega con el sueldo. Bueno, no, con el sueldo no, pero con un sobresueldo de $100.000 llegás. Si es un año. Claro. 80.000 también llegás. Entonces todo depende. Sí, el director de YPF, no el presidente cobra más. El director de YPF cobra 80 millones de pesos. Son más o menos $70.000, ponele, claro. $60.000, bueno, se puede 18, $60.000. Bueno, que el jefe de gabinete cobre 100.000, ahora, tienen que explicar de dónde salió ese sobresueldo. Dicen la mala lengua que de una fundación, bueno, que siempre va Milei a hablar y que con eso recauda. Las mesas se venden como en Estados Unidos, estando más cerca de Milei, o la que se sienta a Milei. La que se sienta a Milei, $500.000, $400.000, bueno, imagínate. Van un montón de empresarios. Ahora, si la fundación la recauda, después hay que explicar cómo se la da a los ministros, a título de qué. Y después, ¿por qué la recibe el ministro? Claro, no puede, pero no puede. Bueno. No ahí es donde viene la asociación. Bueno, podría ser... No puede recibir una dádiva. Bueno, por eso te digo que ahí viene el motivo. Ahora, él va a decir, mire, me daban un sobre con $100.000 mensuales y por eso tengo 800.000, 900.000. Ya si reconoce eso es un delito, tiene que Bueno, reconocer. pero él cuando empieza a ser un testigo protegido, vos sabés, y si van por la asociación ilícita y él empieza a hablar para una pena menor, que yo, alguna cosa, va a pasar lo de Esper, con el traje naranja en Estados Unidos. Empieza a hablar y anda a saber cómo para. Ahora, si el problema de Cristina es porque no podía no saber, imagínate en este caso, porque en el caso de Cristina, lo de Cristina fue terrible. Los jefes de gabinete no están presos, salta de ministro a presidente. Bueno, fue una locura. Acá es jefe de gabinete directo. Claro. Entonces, ¿cómo Milei va a zafar de esto? Acá sí la trazabilidad está perfecta, entonces, porque el jefe de gabinete es el que define y ejecuta el presupuesto. Entonces, este es el tema preciso. Si la plata salió del presupuesto, si la plata salió por afuera, tiene que explicar cómo le llegó. Y ahí, como Milei siempre va a dar conferencias a esa fundación, y es una persona llegada, bueno, obviamente esa persona de la fundación va a decir, yo tuve instrucciones del presidente de darle sobresueldo, a él también, no, a él no, pero sí a todos los... Bueno, y si tuvo instrucciones del presidente, entonces ya es una asociación, y ahí viene el lío. Vos sabés que esto
ya dejó todos los dedos pegados, pero no es impositivo. El impositivo lo van a resolver. El tema es de dónde sacó la plata. No tiene la más fácil, porque después puede decirlo de un banco, pero la más fácil es decir un sobresueldo. Ahora digo, experto Porque ahí saca responsabilidades. ¿Sabes cuál es mi pregunta? Se lo bancó hasta último momento. Digo, ¿cuánto tiempo más se lo va a seguir bancando y tapando esta situación con tan notoria? Porque ¿Sabes cuál es la Argentina de esto y ¿sabes cuál no es? se puede tapar. ¿Sabes cuál es la pregunta mía? Sí. ¿Qué es lo que, a ver, qué es lo primero que se me cruza por la cabeza es qué está pensando Santiago Caputo? ¿Santiago Caputo está contento o está triste de esta situación? ¿Qué piensan ustedes? No creo que esté satisfecho. No, cuando esto te viene la parca, te viene para todo. ¿Sí? Sí, es lo mismo ¿No que tuvo nada que ver él en esto? No, yo no creo, no. Yo creo que esto fue una sumatoria de pavadas que se podrían haber solucionado. Pero al principio quizás sí. No, por lo de San Fernando, decimos, no, eso fue una chica que es delegada y tiene su orientación de izquierda y lo hizo, filmó y perfectamente puede filmar. ¿Qué le van a decir? No, tema de seguridad, déjense de bromar. La realidad es que se fueron encadenando situaciones donde yo, lo que te digo como muestra basta un botón, ellos prepararon toda la semana que este tema se terminara. Empezaron el lunes anterior, siguieron toda la semana diciendo este tema damos vuelta, este tema lo mató el contratista. Este tema damos vuelta. Esto fue este lunes, el lunes anterior, este no, el otro. El domingo los diarios estuvieron preparados para decir, bueno, damos vuelta a la página. Así empezó Borestein su artículo y varios más. Entonces, Borestein, que escribe muy bien, además dijo, me tiene harto el tema Adorni, de esto no hablo más. Que era una manera de decir... Ya está, demos vuelta de página. Fue a hablar al Congreso, reabrió la sala de prensa, dio la conferencia de prensa, y en el momento que eso empieza a circular, como diciendo, no, está terminado, del juzgado circula esto, y esto es mucho peor. No hay más. Y hoy empezó a circular lo que gastó en muebles, que son 4 o 5 sueldos. O sea, 14, 15 palos. Gastó en muebles de cocina y alguna cosita más. No, muebles de... cambiar los muebles de la cocina. Sí. Bueno, vos te imaginás que esto es un disparate que no tiene... Ni te cuento que yo creo que va a aparecer. ¿Por qué alguien tiene que estar comprando los colchones de 20 millones de pesos que se venden en un incendio, ponele? Claro. ¿No? Bueno, bueno. Alguien los tiene que comprar. Vos imaginate que te enteres que... Porque vos me digas, che, yo compré un colchón de 3 millones. Bueno, te lo merecés. Hacés gimnasia, tenés... Ahora vos imaginate que aparezca... Porque yo no sé que puede tener un colchón de 20 millones. Pero hay un colchón de 20 millones. Entonces vos decís... No, pero Adorni tenía en la cama un colchón de 20 millones. Vos decís... No, pará la mano. Tiene resortes especiales. Hay resortes más caros. Tipo, dejate de bromar. Pero escúchame, están, son dinamarqueses, se están. Y compró, así como hay un reloj de $200.000 y me voy a decir, pero esto se te ocurre a vos o hay ya... Hay colchones. No, ya sé que hay colchones de... No digo lo de Adorni, digo, ya se está... No digo que lo tiene, Nosotros pero va a aparecer en tantas casas. Aparece. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo te cuento. Terrible. Viste que él dijo, voy a hacer una inspección ocular de mi casa para que vean que no gasté eso. Bien. Ahí hay un problema, que yo se lo dije, después lo dejó de decir porque era una pavada. Si van a refaccionar mi casa. Él es el jefe de gabinete del gobierno. Vos tenés que llevar gente de mucha confianza, porque después te la cablea toda. Claro. Y vos decís, no, después mando la CIDE a que me la limpia. Dejate joder una vez que te las metieron. No. Aparte de esto ya está resuelto, eso olvídate. Entonces vos tenés que mandar gente de mucha confianza. Aparte la CIDE capaz en cualquier momento la privatizan. Bueno, pero vos si tenés un director de obra, que es el arquitecto, que es de mucha confianza, 30 lucas más vale su trabajo por encima de lo que se lleva. Él se lleva el 20, el 15, el 20 del total de la obra, el arquitecto, y pone 30 lucas más para él. Eso no es corrupción, eso no es nada. Es porque es un tipo de confianza. Eso es partí. No vale lo mismo burlando que otros abogados. Por supuesto. Y la factura dice honorario. Claro. Entiendo yo que tiene que decir honorario. Sí. Y entonces, ¿por qué uno servicio profesional? Bueno, entonces uno, ¿por qué es más caro que el otro? Bueno, eso funciona así. Y a su vez, suponete que compraron los materiales caros.
¿Qué va a demostrar? ¿Que él podría haber hecho la obra por 160 con otro arquitecto? ¿Qué es lo que quiere demostrar diciendo que quiere una inspección ocular? Eso se lo dijo un abogado sin experiencia. ¿Cómo salgo de decir que vas a pedir una inspección ocular? Pero es ridículo. 300.000, 200.000 o 300.000 dólares creo que habían dicho que cobraba el abogado que lo está patrocinando. Ah, No escuché nada. Lo leí en Nación, ¿eh? No lo sé. Encima tiene que tener la plata, El entonces. precio dice que están ensobrados. Si encima periodistas dice ensobrados. que cobra eso y le dice, vos decís que va a hacer una inspección ocular, Capaz lo está defendiendo gratis, puede ser. tiene que devolver la plata el abogado, ¿no? Te aviso. Si dice, pero no dijo Adorni, voy a pedir una inspección ocular. Pero es ridículo. ¿Cuál es la inspección ocular de un honorario? Es ridículo. Ahora, el tema Adorni se lleva a todas las tapas, contratapas, las notas editoriales, se arrasó con todo, digamos, todos los medios de comunicación, periodísticos, radiales. Digo, y la Argentina, mientras tanto, está agonizando. La obra pública está totalmente. La obra pública está Llegó Pequeño J al país. Totalmente paralizada. Las bandas. Digo, ¿qué concepción de país puede uno pensar cuando entre 2.000 y 2.500 obras públicas a nivel nacional están todas paralizadas? Pero paralizadas están todos los hierros, el hormigón, las columnas, todo parado directamente. Rutas que quedaron inconclusas, puentes que están por la mitad. Digo, es decir, ¿qué modelo de país se puede proponer cuando el tema de la obra pública no funciona? Me parece que es el primer motor de una nación como para salir adelante. Por eso, digo, salió una encuesta ahora, leía el otro día, a donde la Argentina salió campeón mundial, es decir, en el puesto número 1 de desinversión industrial. Sí, campeón mundial. Hay una diferencia, creo, un menos 8, menos 10% de actividad industrial. Lo decíamos el otro día, hay 6 máquinas, de 10 máquinas, 6 están paradas, en las fábricas 4 funcionan, mientras que nuestros vecinos, acá al ladito, Brasil, Chile, Uruguay, están más 4, más 5% en actividad industrial. Es decir, no hay manera de salir de esta forma si no es con industria y si no es con obra pública, fundamental, porque ese es el primer motor que moviliza, bueno, la construcción ni hablar, ¿no? Las automotrices ni hablar, que movilizan todos los empleos directos e indirectos. Entonces, sí te quería preguntar, Guille, que me parecía extraño, porque escuché por ahí, no sé si es real, que no estaría hoy sirviendo el carry trade por un tema de tasas. Las tasas aparentemente han bajado con el dólar, como está el dólar futuro, todo. Digo, esto sí me llama verdaderamente la atención, que hoy el carry trade con este modelo de retraso cambiario y bajando las tasas no sea tentador para los grandes fondos y termina habiendo algún tipo de corrida. En el cuatrimestre anduvo, se ganaron una diferencia los chicos. Para mayo se especulaba con que empezara a desarmarse posiciones, ya el dólar alcanzó el piso, las tasas bajaron y el riesgo devaluatorio no te compensa la tasa que te están dando, el riesgo que corres por la tasa. Vos tenés, la tasa te tiene que compensar el riesgo de devaluación. Claro. O te lo tiene que decir el ministro, no va a pasar. No va a pasar. Bueno, ahora ya para mayo, por eso hoy subió el dólar un poco, viste que está. Yo te diría que ya el gobierno está en una situación muy particular. La política monetaria no tiene otra alternativa que hacer lo que está haciendo y esto profundiza la depresión económica en la economía urbana. Vos hiciste un comentario sobre los sectores que crecen. Sí. Te olvidaste del gobierno. Porque el diario que lees no pone el gobierno. Hoy no lo traje. Pero es muy importante que lo veas esto. Porque la fuente de crecimiento más importante en el 2025, en el último trimestre, fue el gobierno. De los 4,4 que creció en el último trimestre, que después en el promedio dio 3,4, Sí. Un punto de ese 4,4 se lo lleva el gobierno. Entonces vos decís, pero como no era que venían a achicar el Estado,
Si vos te la pasaste diciendo que este gobierno venía a achicar al Estado, si el diario que lees se la pasa diciendo que vienen a achicar al Estado, ¿cómo la fuente de crecimiento de la economía va a ser el gobierno? Si vos lees los datos del crecimiento en Estados Unidos y lo que le pasó a Trump el último trimestre de Trump, nadie puede prever que van a cerrar el gobierno, la economía norteamericana se desaceleró. Cuando la razón que tenés es que cerraron el gobierno, ¿viste estas historias que pasan que se quedan sin plata? Sí. Y el gobierno dejó de gastar. Entonces, $1.000 millones de dólares. Bueno, no, 1.000 para nada, muchísimo más. Mucho más. Mucho más. El PBI es 30 billones, así que 1.000 millones para eso. Entonces, el gobierno dejó de gastar, eso implicó que la economía tuvo menos gasto y por lo tanto tuvo menos posibilidades de que se multiplique el gasto del gobierno. El gobierno pide un lunch, la confitería pide el pan, pide el fiambre, eso se llama la multiplicación. La logística, o sea, un gasto que empieza acá tiene mucha multiplicación. Por el movimiento de todo el aparato. Si el gobierno no gasta, bien, la fuente de crecimiento en el último trimestre del gobierno de Milei es el gasto del gobierno. No tenía ese dato. Bueno, por el diario que lees. ¿Y en qué gastaba? No en obra. Esto es lo interesante. Sí, seguridad. ¿Por qué gastaba más? Chaleco. Porque la cuenta se llama ingresos sería, ¿no? Sí. Ingresos por impuestos restados los subsidios. Eso es lo que puede gastar el gobierno. En la medida que quitó subsidios, le queda más plata para gastar. Porque eso, muy bien. Pero no lo dicen. Los granaderos tienen que cantar. No lo dicen porque ellos arrancaron con la historia del... Mira, este es un gobierno. Todo eso sale plata. Este es un gobierno que vino a trabajar para el sector privado, ese es el argumento, y está terminando de fundir al sector privado. 22.000 pymes cerradas. Bueno, pero entonces hay que explicarlo técnicamente. ¿De qué manera? Claro. Si vos decís que el gobierno se achicó, entonces, ¿por qué es la primera expresión de crecimiento? Y a su vez me tenés que decir que se achicó por haber echado 80.000 personas. Claro. Bueno, es muy raro que algo se achique. Y gaste más. No, se achique 80.000 personas en 3 millones. Claro. Con lo cual vos decís, bueno, pará un poquito, no es una cosa, no son 800.000, es 80.000. Sí. Bueno, muy bien. ¿Estamos seguros de esto? ¿O largamos una consigna y después no se sustenta? Claro. No, con este gobierno no estamos seguros de nada. Porque el problema que tenés también con el progresismo, que no sabe economía. ¿Por qué algunos progresistas estaban de acuerdo con Milei? Por ejemplo, algunos periodistas progres, que ahora ya empezaron a cambiar. Pero que decían, no, ojo con Milei, ¿eh? Bueno, el flaco Tonietti te lo dijo durante un año. ¿Y por qué en la provincia de Buenos Aires decían, cuidado que esto... Hay cosas que... Un día me pasó con Abal Medina, en C5N. No, dice, pero el gobierno la macro la lleva bien. Lo dijo delante mío. Yo le dije, pero eso, ¿qué te pasa? ¿Cómo va a llevar bien la macro el gobierno? Decía, la macro está bien, el problema es la micro. ¿Cuántas veces lo escuchaste eso? Sí, un montón de veces lo escuchamos. ¿Sabes que está mal técnicamente? Sí. Eso. Esto ya lo explicamos acá, ya charlamos. Claro. La macro está mal. Incluye la micro. Pero a su vez el gobierno, proporcionalmente, al haber restado los subsidios, se quedó con más plata para gastar. Por eso fue una de las locomotoras del crecimiento. La número 1 en el último trimestre del 2025, que fue cuando más creció la economía. Después le sigue, después le sigue el sistema financiero. ¿Por qué el sistema financiero? Eres el banco, es el único que tiene acá un traje que puede ser banquero. Nosotros dos estamos fritos. Entonces, y reloj, gemelo. Yo le pongo plata. Bueno, vos le ponés plata, porque no sos empresario. Vos le ponés plata. O sí, haces obras. Bien. Yo le pongo plata. Bien. Y él te la presta a vos para hacer una obra, un edificio. A mí me paga una tasa por el plazo fijo y a vos te cobra otra más grande. Muy bien.
La diferencia entre tasas es el valor agregado de él. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que va al crecimiento. Ahora, el servicio financiero, como tuvo una diferencia de tasa espantosa en el 2025, ¿vos te acordás que llegó al 80, 100, 120, 150? Bien. Histórico. Bueno, Sí, que no produce nada aparte. bueno, No, produce pero lo esa contabil- diferencia. lo Sí, para contabilizaron. ella. Bueno, está bien, Sí. pero está echando gente. La cantidad de gente que tiene, el 1 de enero del 25 y el 30 de diciembre del 25, acá es menor. El 30 de diciembre es menor. ¿Creció? Sí, porque el crecimiento es la ganancia que tuvo, así Claro. se mide, pero está echando gente. En la tercer fuente de crecimiento Ujú. no es minería, Petróleo, ni ¿no? no es energía. Es actividad inmobiliaria. Porque en la actividad inmobiliaria, que es la del señor, el INDEC Ujú. presupone que todas las casas y departamentos están alquiladas. Suponete que ustedes dos tienen la misma casa. Son hermanos, tienen la misma casa. Yo las hice. El viejo las hizo. Le dio una casa igual a cada uno. Pero el señor es de familia, se quedó en la casa para cuidar al viejo. Otra, pero que es Bombiván, alquila la casa y se va a vivir a otro lado. Para el INDEC, él tiene un ingreso por el alquiler. Y vos tenés un ingreso porque esa casa hace de cuenta que está alquilada. Con lo cual, Totalmente las dos casas están alquiladas. Ficticio, Está totalmente bien, ficticio. pero es como está, Sí. no hay ningún problema. Sí. Pero ¿qué es lo que pasó desde que está Milei? ¿Qué es lo que más aumentó? Los alquileres. Los ¿Viste? alquileres. Al aumentar el alquiler, el INDEC dice, aumentó el ingreso de los dos. Sí. A vos, porque efectivamente cobras un alquiler Está más caro. alquilado. Y vos, porque dejás de pagar el alquiler, que el INDEC dice que vos tenés porque vivís en tu propia casa. Sí, y a eso se suma que no pagan los intereses Bueno, de la deuda. Este es el tercer. No, bueno, ese es otro. Chavo, menos mal que estudiamos Derecho, Este porque es economía no entendemos nada. Esto boludo. es la tercera fuente de crecimiento. No, para esto se entiende. como Actividad, una- Ah, sí, ya lo sé, ya lo actividad sé, inmobiliaria. entiendo, Entonces vamos, con el entiendo, Estado, sí. de gasto público. Vamos con actividad Actividad financiera, financiera. actividad inmobiliaria Los y alquileres. recién ahí entra energía y minas, porque energía está con minas. Sí. Es- Y el se petróleo por dividió- la guerra también. estamos El un poco petróleo finalmente no deja de ser carbón más joven. O el petróleo más viejo es carbón. ¿Y al agro cómo le está Pará, yendo, pará. Guille? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. Sí. Y Carbón los y- fertilizantes están cada vez más caros. Al Carbón agro. y petróleo es lo mismo, ¿se dan cuenta de lo que Bien. digo? La diferencia es el tiempo. Con más presión y más tiempo el petróleo se hace carbón. Entonces, ¿dónde empezó YPF en la Argentina? En la dirección de minería. Primero existió yacimientos carboníferos fiscales, porque de toda la vida hubo minas. Porque vos toda la vida hiciste caso, o sea, desde que la Argentina es Argentina, y con el Imperio Español también, existían minas. Claro. Petróleo es novedoso. Era una repartición dentro de yacimientos carboníferos. Lo que pasa es que después se separan porque es mucho más importante el petróleo que carbón. Pero para las cuentas no. Por eso te da que también echa gente. Lo que está creciendo es minas, tiene un poco más de gente. Y el desempleo, es lo que crece. Petróleo Ujú. tiene menos gente, igual que bancos. Claro. Si vos agarrás la cantidad de gente que tenían el sector energético 1 de enero y el 30 de diciembre del 25 tiene menos gente. ¿Por qué? Porque los pozos convencionales están echando gente. Todo- Y todo- los todo no automatizado. convencionales ya la tomaron y no toman más. Claro. ¿Está bien? Entonces, a pesar de eso, los sectores que crecen, que bueno, el Estado con menos gente, bancos con menos gente, inmobiliario Inmobiliario. sigue lo mismo porque está en la misma. El crecimiento es ficticio, pero bueno. Y energía, minas y petróleo y energía, menos gente. Y después te sigue pesca, Ujú. que es una actividad más bien pequeña, que creció mucho en el mes que lo tomaron, porque salieron contra estación a pescar. ¿Vos te acordás que tenían problemas de que no salían los barcos a hacer la zafra? Ellos salieron cuando la zafra ya se termina.
Pero en el 2024 la zafra se hizo en el mes que corresponde. En el 2025 hiciste zafra, saliste a pescar, Sí. cuando en el 2024 ya los barcos volvían. Entonces el crecimiento es exponencial, porque ahora estás pescando cuando acá no pescabas. Entonces es como... La diferencia. Claro, es una Pero diferencia esto, pero abismal. es todo ficticio. Bueno, todo eso te dio 4,4 de crecimiento. Y Todo lo demás bajó. y todo, bueno, porque todo lo demás no te explicó nada. Mm. Ahora, esas 4 actividades es una situación que no tiene nada que ver con la economía urbana. La economía urbana está en depresión, no en recesión. Está en Es depresión. más grave todavía, ¿no? Sí. El IVA DGI de abril, el IVA, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal vos? No. Me está tocando a ver si te da presión. No, a ver si te da presión, tenemos que parar y llevarte al médico. El IVA DGI, Sí. ¿por qué digo IVA DGI? Porque tenés el IVA aduana también, ¿está bien? Ah, Que es para bien. las importaciones. Claro. El IVA DGI es Desde el de consumo, actividad. de Bien. ¿Cuánto cayó con respecto al desastroso gobierno de Alberto Fernández? Ya charlamos. Ese desastroso gobierno de Alberto Fernández, con respecto a este IVA DGI, está un 23% arriba. Ah, pero con una inflación. Perdón, un 14%. No, la inflación está actualizada. Ah, igual está actualizado. Un 14% arriba. Recaudó, el 23 es el promedio, es el IVA total. Sí. 14% arriba el IVA DGI. De ahora. No, del 23. del Traído el 23. 23 ahora Sí, por sí, inflación. sí. Esto se llama moneda homogénea. O sea, tú un desastre, Cuando vos todos tenés los moneda indicadores. homogénea, Claro. agarrás el 23 y lo actualizás por el índice de precio. Y también, sí. Entonces vos podés comparar en Comparar. moneda homogénea uno con otro. Alberto, que fue un desastre que perdiste las elecciones, cobró un 14% más de IVA Tenía que más estas actividad. bestias. Y estos dicen que hay récord de consumo. Gracias, muchachos. Una locura. Un desastre, un desastre. Una locura, Guille. Una clase Y magistral de economía, actividad. y a eso sumale todo el desastre que hay en materia de La seguridad. semana que viene hay una marcha, hay una movilización por el tema de la ley que no se está cumpliendo de universidades. Han renunciado más de 10.000 docentes. A la pelota. Sí, 10.000 docentes han tenido recortes salariales del 50%. Obviamente se está atacando a la educación porque hay intereses creados a donde no le sirve que la población argentina esté educada. Le sirve gente bruta, burra, para poder someterlos y pagar salarios de miseria. Hay que defender a la educación, principalmente pública y todo tipo de educación, ¿sí? La cultura siempre arriba, eso no se negocia. Bueno, nada, se nos fue el programa, no queda más tiempo, quedaron muchas cosas para tratar, no hablamos del pequeño Vamos, Jota, del narcotráfico, sí. de las bandas de narcotraficantes que se están disputando el territorio a lo largo de todo el país. Mirá que ya estamos cerrando. Nada, tenemos que cerrar, hablaremos en el próximo programa. ¿Sabés a quién extraño? ¿Te acordás de Tato Bores? Por lo menos con todas estas cosas terribles que están pasando en nuestro país, con todo, por lo menos le daba una cuota de humor. ¿Te imaginas el picnic que se estaría haciendo Lo ahora? bueno del hijo de Tato Bores que escribe Clarín, el que dice, soy gorila, como mi viejo. Ah, Esos dos, gran gorila los dos. Tato Bores y el hijo. Son inteligentes, no, los dos eran muy Pero vos te inteligentes. imaginás el picnic que se estaría haciendo ahora con lo de Adorne, con el Andy, No lo sé, con porque era muy Libra. gorila. Vos decís que gorila. hubiera sido Sí, periodista sí, ensobrado. No lo sé, eso no lo sé, no quiero decir eso, la verdad que no lo conozco. Sí conozco su pensamiento y son bien gorilas. Después se esconden detrás de la socialdemocracia, pero son muy gorilas. La verdad que un programa bárbaro, ¿eh? dale. Bueno, Gracias, che, Guille, por todo. Cerra, Empezaron Charlito. 10 minutos tarde, por eso nos extendimos 5 em- minutos, no pasa nada. Empezamos tarde, así que nada, nos vemos el miércoles que viene, ¿no? El otro, esto fue La Hora de la Justicia. Muchas gracias.